La Tenebrosa. Las Tenebrosas. A finales de los años 50, en el pueblo de Batuc, en una casa de adobe, hogar muy humilde, nacieron unas trillizas hermosas. La madre estaba muy feliz, pero a la vez muy triste, porque eran muy pobres y no tenían las posibilidades de darles una buena vida. Su padre trabajaba en la mina de Guantánamo, ya próxima a cerrarse. La partera, al colocar a las trillizas juntas al lado de la madre, ésta se dio cuenta que las niñas nacieron con cierto don. Un matrimonio de clase alta, gente muy rica, él, un ingeniero de la mina, ella, una hermosa dama de sociedad, acudieron a tan humilde hogar. Y con todo el dolor de su corazón, los humildes padres las dieron en adopción. Vivieron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en los primeros años de las tres dulces niñas. Al tiempo, se las llevaron a una ciudad muy distante. Crecieron en un buen ambiente familiar, pero con el tiempo, cada una fue desarrollando una condición sobrenatural. Muchos la conocen como un don. Una de ellas tenía el don de la premonición, la otra el don de la videncia. La tercera era un ser malvado y mezquino sin escrúpulo alguno. Ella hacía maldades a todas aquellas personas que se interpusieran en sus deseos y caprichos. La joven era maldad absoluta. La belleza de estas tres mujeres las distinguía de quienes estaban a su alrededor. Diana la mayor, ella entendía su don. Sufría porque sabía con certeza lo que iba a suceder. Pero se lo callaba porque en esos tiempos esas cosas se decían eran cosas del diablo, y su temor a ser señalada por ello. El don de Danira era ver la esencia de las personas vivas y sabía cómo eran, pero también tenía el contacto con los muertos, los cuales le pedían favores. Ella le temía a Daniela, porque detectaba la peor maldad en ella, y en efecto, Daniela era maldad pura, solo se amaba a sí misma. Una noche aparentemente tranquila, Diana recibió la visita de una entidad maligna de bajo astral. Aquel ser, arrastrándose por el suelo, llegó hasta quedar enfrente de la mujer. Este le venía a ofrecer poder sin límite. Al decir esto, ella muy atenta escuchó aquella propuesta. Aceptó, pues claramente éste sabía lo que ella deseaba y sus deseos no tenían límite alguno. Los días siguientes se encargó de convivir con Diana, ganándose la confianza de ella. Una tarde la invitó a pasear, llevándola a varias partes y regresando ya por la tarde, tomando un camino solitario. Daniela comenzó a jugar con el movimiento del carro, acelerando a cada momento, lo que hizo que Diana entrara en pánico y gritándole a su hermana que detuviera el carro. Miró el miedo en su hermana y llenándose de satisfacción soltó una carcajada. Diana le seguía gritando que detuviera el carro, pues quería bajarse. A un costado del camino estaba aquella entidad. Al verla Daniela, ésta perdió el control estrellándose contra un árbol. Diana murió al instante, pues su cuerpo salió del carro ante la fuerza del impacto. La familia quedó devastada. La madre estaba enferma del corazón, y ante esta tragedia la agravó aún más, ante la pérdida de su hija. Cada quien estuvo sumido en su dolor. Nadie le hizo preguntas, nadie la cuestionó. Solo Danira sabía lo que había pasado. Sus aliados los espíritus le avisaron del peligro en el que estaba, de la entidad con la que Daniela había pactado. Le había pedido la vida de sus hermanas para darle poder sin límites. Ya había entregado la vida de Diana, ahora tenía que entregarla de ella. Ante esto, puso en alerta a la joven. De igual manera como lo había hecho con Diana, ésta trataba de hacerla confiar en ella, pero por más intentos que hacía, no lo lograba. Además, ella era protegida por aquellos espíritus a los que había ayudado. Para Daniela el plazo se agotaba. Se lo hacía saber a aquella entidad que se ocultaba en los rincones de oscuridad, en sus pesadillas, en sus sueños. A ella le atormentaba el hecho de no lograr su propósito. Ya no encontraba la manera de matar a su hermana.
Una noche falleció la madre de las trillizas. Danira estaba devastada, pues ya lo sabía. Unas noches antes, el espíritu de Diana se lo había comunicado. Después del velorio, el padre tuvo que ausentarse, dejando a sus hijas. Estando las hermanas solas, Daniela rondaba la casa, ideando cómo deshacerse de su hermana, hablando consigo misma, exigiéndose no tener error alguno. Tenía que ser perfecto como el primero, pues lo que había tramado anteriormente nada le funcionó. Su aspecto era terrible. Su aspecto se iba demacrando, debía de darse prisa. Una noche, aquella entidad se le presenta exigiéndole lo pactado. La fecha estaba por cumplirse. La entidad estaba enojada con ella por no entregarle a su hermana. Esta le dice que no ha logrado que confíe en ella, que sabe lo que le hizo a Diana, que ahora tramaba algo en su contra. La entidad le entrega un conjuro para desproteger a su hermana. Esta se le acerca a Daniela y le susurra con voz de ultratumba que tiene poco tiempo para hacerlo. De lo contrario, el trato se rompe y las consecuencias para ella son funestas. Lo toma de aquellas manos faltas de carne y de piel. Al levantar su mirada, ésta le sonríe, mostrándole unos dientes podridos con un olor nauseabundo, su rostro con un tono grisáceo, ya en putrefacción. Daniela se dirige al jardín. Ella sabía del rincón favorito de su hermana. Es ahí donde realiza aquel conjuro, del cual no le han podido avisar los espíritus a Danira, porque con el conjuro la entidad los confundió. Daniela entra en la casa diciéndole que va a reunirse con su padre y esa noche tiene que viajar. Despidiéndose le da un beso. Danira se siente muy sola. Hay algo ahí que le causa mucho miedo inexplicable. No se dio cuenta que su hermana le había mentido, pues ésta ya había ingresado de nuevo a la casa por la parte trasera del jardín, ocultándose en la oscuridad de este. Ya entrada más la noche, Danira escucha un llamado, la cual acude rápidamente pensando que era un espíritu en su búsqueda de ayuda. Ya habían transcurrido 2 horas del inicio del conjuro. Esto a Daniela la desesperaba cada vez más. Se dio cuenta que algo sucedía, pues el tiempo transcurría demasiado rápido. Ve cómo su hermana sale al jardín, en dirección a su rincón. Ella comienza a invocar al supuesto espíritu quien la sigue llamando. Sin saberlo, entra al círculo maligno, y al hacerlo quedó desprotegida. Cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde, ya no pudo salir de este. Fuera de este están aquellos espíritus a quienes ella ayudó. Su hermana, su mamá, todos intentando entrar en él para ayudarla, pero no pueden. Daniela sale de la oscuridad, donde veía triunfante la desesperación de su hermana por salir de ahí. Esta ríe de júbilo al ver su miedo, el mismo miedo que vio en Diana al momento de morir. Con una daga en la mano, se abalanza contra ella, la cual se defiende haciendo aún más difícil su misión. Las 2 hermanas se tranzan una a la otra, Danira luchando por su vida, pues miraba el odio en su hermana, pero más su desesperación por matarla. En los ojos de Daniela, estos no tenían el brillo de vida. Al parecer, no había escapatoria para Danira. En el momento de la lucha, la daga cae. Las 2 hermanas se van sobre esta, tomándola las 2 al mismo tiempo, haciéndolo por el lado del filo. El corte en ambas hermanas fue profundo, lo que hace que la sangre se funda. Al agitar las manos, la sangre cae en el espíritu de Diana. Esto rompe el conjuro maldito que la ataba al círculo. Al no haber ya barrera entre las hermanas, los que afuera de esta vía entraron y atacaron a la maldita mujer sin escrúpulo. La entidad observaba en la espera de aquello por lo que había ido a buscar para llevársela con él. La esencia de las 3 hermanas se mezclan. Al hacerlo, Daniela muere. Un viento frío cargado de nauseabundos aromas. Se escuchan los gritos de desesperación. Atónita, Danira ve cómo aquella entidad entra en ese círculo y como un animal rabioso que defiende a su presa. Este arrastra al espíritu de Daniela fuera de él.
Ellos se pierden en una oscuridad absoluta. Danira, entre lágrimas, jura liberar el espíritu de su hermana. Ha pasado el tiempo, los años, y ella no ha envejecido, por lo que ha tenido que cambiar de residencia. Donde quiera que va, ella vive sola. Todas las noches sale a las orillas de la ciudad, a un lugar apartado de todo, para hacer un ritual, tratando de recuperar el espíritu de su hermana, el cual está en oscuridad y es torturada. Algunas de las veces que Danira salía, trataban de hacerle daño, pero ella había adquirido el poder de perder a la gente. Se contaban tantas historias sobre ella. Aún en el año actual, si pones atención, puedes ver a Danira, joven, solitaria y caminando por las calles. Porque hasta que se unan los tres espíritus en un círculo de bondad, podrá descansar. Danira vive de contar historias por radio y escribe una sección de historias y relatos de terror, las cuales ha vivido a través de los años. Ella escribe con el seudónimo de La Tenebrosa. La partera maldita. Conocer de años a tus vecinos con una intachable reputación no quiere decir que estos no oculten un pasado o un presente, del cual no quieren que se descubra. Te invito a entrar a una de esas casas donde una mujer se dedicaba a atender a aquellas próximas a ser madres y a otras a deshacerse de ellos. Nicolasa Vallejo, una mujer que llega al norte del país, al estado de Sonora, en el año de 1956, en busca de trabajo en el hospital municipal. Nicolasa era enfermera, pero por su temperamento fuerte, trajo consigo varios problemas con médicos y demás compañeras, al grado de renunciar. Fuera del hospital, decide ejercer su profesión, oh cielos, de otra manera. Ella fue conocida como Doña Colasa, una mujer que desde muy joven había aprendido a inyectar y a curar las heridas de las personas en lo que había sido el consultorio de su padre, el doctor Nicolás Vallejo. Con su paga en el hospital, poco a poco fue ahorrando dinero para comprar un pequeño terreno, para así tener su propio hogar. Para ella era muy difícil la situación laboral, ya que no había un solo día en que no tuviera altercados con sus compañeros de trabajo. Tomó la decisión de retirarse del hospital, con lo que había ganado en su renuncia, y aún teniendo las monedas que le habían dado aquella noche, se hizo de un pequeño terreno. Poco a poco va construyendo una casa para huéspedes, pero en realidad era una casa para mujeres que iban a parir. En el portón se podía leer un letrero que decía Nicolasa, partera. Pasado el tiempo, Nicolasa empezó a rentar los cuartos a jóvenes señoritas, a las cuales solo se les miraba entrar, pero jamás salir, ya que éstas se retiraban por las noches, ya que no había tanta gente transitando a esas horas por las madrugadas. Fue poco el tiempo que Colasa se mantuviera como una buena vecina y una buena partera, ya que pronto volvió a las andadas. Nicolasa se hizo amiga de un taxista, a lo que éste le llevaba a algunas clientas, y cuando se retiraban, él mismo pasaba a recogerlas para llevarlas al sitio que éstas le indicaban. A veces había hasta 3 jóvenes hospedadas en esa casa. Un día llega una joven de un poblado. Ella era acompañada por su madre para que doña Colasa se hiciera cargo del asunto. Practicó aquel aborto a la joven, pero para esto la madre ya había hablado con la partera a solas, y sin que la muchacha lo supiera,
Esta le pidió que imposibilitara a su hija a volver a ser madre, ya que estaba próxima a entrar al convento para ser monja. En frascos con alcohol, doña Colasa sumergía los fetos, ya sin vida, que extraía de aquellas mujeres, los cuales depositaba en el último cuarto de la casa, ya que los vendía a ciertos médicos para enseñanzas en las escuelas, universidades o aquellos que tenían ciertas formas extrañas de coleccionar objetos. Llegó una mujer, la cual se decía era amante de un hombre casado, pero ya era tarde para practicarle el aborto. Ya el tiempo de embarazo que tenía no se lo permitiría. Aparte, Colasa no iba a pasar por lo mismo con un embarazo ya avanzado. Ya sabía de las consecuencias de aquello que le traería. Duró unos meses en aquella casa y por las noches llegaba aquel hombre para pagar la estancia de su amante. Cuando nació la criatura, estos se la dieron a doña Colasa, porque ninguno de los dos quería hacerse cargo de la criatura, a lo que ella acepta y lo cría como hijo propio. Mujeres entraban y salían de aquella casa, la cual poco a poco fue tomando fama, ya no como Colasa partera, sino como Colasa mataniños. Doña Colasa, sin saberlo, ya le venían pisando los talones por las prácticas que ahí ejercía. El taxista, amigo y cómplice, se entera que ya están por descubrir lo que pasaba en esa casa de huéspedes. Sabiendo que a él también lo podrían encarcelar junto a ella, va a casa de Colasa para avisarle. Ya no se encontraba ni Colasa ni su hijo en ese domicilio. Tampoco se volvió a ver al taxista circular por la ciudad. Cuando entraron a la casa de huéspedes, encontraron los cuartos vacíos, sin indicio de que ahí se hospedaban mujeres para los abortos, no a simple vista. Llegaron al final de aquel pasillo, encontrando un cuarto con un candado puesto. Al abrirlo, todo aquello apestaba a muerte. Más de 75 frascos con fetos dentro de cada uno de ellos. Los meses de gestación puestos en hojas pegadas, y uno que otro con datos de la madre, de aquellos fetos que ahí se encontraban, años antes de que aquella mujer llegara al norte del país. En el año de 1954, Nicolasa siempre estaba presente cuando su padre tenía que hacer alguna cirugía o curación a pacientes, por alguna bala o en casos más fuertes de amputación. Ella preparaba a los pacientes que día a día iban a buscar al doctor Vallejo. Sin que su padre lo supiera, Nicolasa practicaba abortos con aquellas jóvenes que se embarazaban por ser abusadas por algún familiar, amigo o hasta los mismos patrones. De aquellas que eran amantes de hombres casados que no podían lidiar con el milagrito que sus amantes querían imponerles. Un día llega un hombre a buscar al doctor, el cual era de una familia muy respetada. Nicolasa no estuvo presente ante tal encuentro. Se oía como el tono de voz de los hombres iba en aumento hasta que se comenzaron a hablar a gritos. El doctor le abre la puerta echándolo fuera del consultorio. Al salir el hombre, ella entra y furioso su padre le dice a lo que había ido. Sin perder el tiempo, Nicolasa sale en su búsqueda para hablar con aquel hombre. Este le dice que trate de convencer a su padre, ya que hay una fuerte cantidad de dinero en oro por ese servicio que él estaba solicitando. A lo que ella le contesta: no es necesario que mi padre lo haga, yo iré. El hombre le dice la hora y el lugar en que su chofer pasará por ella. A la hora acordada es llevada a las afueras de la ciudad en un pueblo muy cercano. Ahí se encontraba una joven y su abuela. También estaba presente un joven, a lo cual Nicolasa no tardó en saber que él era el causante del embarazo de aquella muchacha.
el hijo de aquel hombre tuvo amoríos con la sirvienta de la casa, la cual había quedado embarazada, y estos querían deshacerse de ese problema. Al ver el estado de embarazo tan avanzado de la muchacha, ésta le informa que sería imposible, ya que el tiempo para sacarlo había pasado. Como si no hubiese dicho palabra alguna, este le entrega una bolsa con monedas, ordenando: haz lo que tengas que hacer. Al ver la bolsa llena de monedas de oro, ella sabía exactamente lo que aquel hombre se refería. Dándole el brebaje preparado para acelerar el aborto de la joven, lo bebe con ciertos engaños diciéndole que esto le ayudaría y no solo era una revisión para saber si se encontraba bien su criatura. La mujer se lo bebe todo. Rápidamente comenzó a hacerle el efecto, pero las cosas se complicaron, ya que ésta no aguantó y muere. Ella sabía que esto pasaría. Salió de aquella humilde casa para informarle que la mujer y la criatura habían muerto. El hombre mueve la cabeza con aprobación y le da la orden de que se fuera, que ellos se encargarían de todo, sin antes hacerle la advertencia de que si hablaba le pasaría lo mismo que la muchacha y a la anciana que se encontraba allá adentro. Nicolasa con horror se dio cuenta que hasta la anciana iba a morir esa noche. Antes de pronunciar palabra alguna, le toma la barbilla diciéndole que él también sabía hacer uso de esos instrumentos quirúrgicos de su padre para callarlos a ambos. Sabiendo lo que le esperaba cuando encontraran a las dos mujeres muertas. Fue la primera vez que Colasa sintió miedo, ya que esa familia era muy poderosa. Sin decir palabra, Nicolasa a la mañana siguiente sale rumbo a la estación del tren, comprando un pasaje rumbo al norte del país. Así como desapareció la primera vez Nicolasa Vallejo, así lo hizo por segunda vez. Bailarina. Muchas son las historias y relatos de almas en penas que se aparecen. Lo hacen normalmente de noche, en lugares oscuros, en sitios solitarios o ciertas fechas determinadas, o en aquellas personas que quieren que las vean y se les hacen presentes. Después de 25 años de la muerte de una alumna, en el área de las regaderas se escucha el llanto de tristeza y completamente desgarrador. Sombras acompañadas de pasos por los corredores. Varios han sido los rumores de una chica que se aparece por las aulas, por los corredores vacíos. Pero la directora de esta academia asegura que lo que hay ahí ya tiene muchos años. Ella se la ha encontrado, pero sabe de quién se trata y no le teme. Es visible ver una silueta en las ventanas. Verla pasar hace que se te enchine la piel y un escalofrío te recorre desde la nuca por toda la espalda. El tarareo de una melodía se escucha por las noches, acompañadas por el golpe de un bastón que va marcando el ritmo de los movimientos de las zapatillas de ballet, de quien danza en una de las aulas solitarias. Una figura distorsionada aparece en los reflejos de los espejos. Pareciera traspasar al lado donde se encuentran las alumnas. Algunas se hacen heridas en sus pies y aparece una joven de mirada triste y comienza a decirles de qué manera pueden protegerlos. Gerardo el velador, por las noches al hacer su ronda, miraba cómo una joven bailaba con su tutú en un salón principal. La primera vez que la vio pensó que era una de las alumnas que había ingresado al recinto sin autorización. Le llamaba para que se retirara
ya que no podía estar en esas horas ahí. Él se acercaba a la joven, que abruptamente dejó de bailar. Esta le daba la espalda. Al no ver que la joven hiciera el intento por abandonar el salón, se fue acercando a ella despacio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ante su mirada, ésta se desvanece como si fuera una bruma espesa. Esperó hasta que amaneciera para hablar con la directora de lo que él había visto. Con mirada de tristeza, la directora lo observa y le dice que aquella alma que está en ese lugar no le hará ningún daño. Pues ya sabe de quién se trata. Ella le cuenta la historia de aquella joven, quien fuera una estudiante, la cual se quita la vida en el área de las regaderas. Aquella quien fuera una bailarina brillante, es ahora un alma en pena que no encuentra su descanso. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por aquellas que tenían la mala fortuna de encontrarla. Pareciera que les quitara la energía de aquellos cuerpos perfectos, en un lamento eterno. Lo único que quería era ser la mejor, llegar a ser la más grande bailarina. La abuela de Roberta abría su cajita musical y en ella aparecía una pequeña bailarina dando vueltas al son de la música de aquella cajita, lo que la hacía que la niña se quedara por horas observando aquella pequeña figura. Desde la edad de 6 años, Roberta había estado en una academia de ballet, desde tap hasta danza moderna. Ella comenzó sus estudios, pero para ella su pasión siempre fue el ballet. Era el ir y venir del colegio a la academia. Ya a la edad de 10 años, su madre habló con ella, le hizo saber que el ballet era muy esclavizado, demandante por la disciplina rigurosa a la que se sometían para llegar a ser las mejores. A lo que Roberta aceptó todas las condiciones que su madre le impuso para seguir con sus sueños. Así Roberta se comprometió a llevar al pie de la letra todo lo que esto le implicaba. Fueron pasando los años y Roberta se esmeraba cada vez más. Había conseguido la mayor parte de la bailarina principal en los recitales. Los últimos 6 años, entre más pasaba el tiempo, más se hacía evidente su gusto por la pasión y por el baile. Roberta y Lola eran amigas desde la niñez. Eran inseparables, hasta en las clases de ballet. Una tarde, ambas fueron por telas para sus vestuarios, para el siguiente recital. Entre risa, las jóvenes, al doblar una esquina, tropiezan con una señora ya mayor. A Roberta se le cae de sus manos las zapatillas de ballet. Lola hacía casi caer a la señora, la cual la toma de su mano y le dice que no se preocupara. Rápidamente la señora voltea la mano de Lola y le dice: «Niña, ¿quieres saber tu fortuna?». «Claro, ¿por qué no?», contestó muy sonriente. La mujer le dice lo que está por venir a la joven. Le augura una buena suerte, excepto la pérdida de un amigo o un familiar, lo que Lola se queda seria ante lo que la mujer le decía. Al notar la palidez, Roberta trata de quitarle la mano de su amiga, pero al lograrlo, esta le toma una de las zapatillas de Roberta. Esta comienza a decirle su fortuna o mala fortuna. Al escuchar tan horrible predicción, Roberta de un tirón le quita de sus manos la zapatilla, pero la mujer fue más rápida que Roberta y sujetó fuertemente su mano hasta lastimarla. «Recuerda todo lo que te he dicho», le dijo la mujer soltando su mano. Las jóvenes se retiran del lado de ella y solo voltearon para ver que la mujer, quien las miraba con una sonrisa sádica y burlona. Las dos mujeres se quedaron perplejas ante aquellas palabras. Abrazando a Lola, su amiga, se la lleva de ahí. Roberta estaba impactada ante las palabras de aquella mujer. De las mil maneras, Lola trataba de convencerla de que aquello eran puras mentiras, que no se las tomara en serio. Pasaron 2 semanas más. Lola parecía haberlo olvidado por completo, pero Roberta
Roberta estaba obsesionada ante aquello que le habían augurado. Guardando sus zapatillas en su bolso, se dispuso a ir a sus clases. Al salir, notó que una de sus zapatillas era diferente, pero aún así las llevaba consigo. Roberta comenzó a callar los cambios que en sus pies comenzó a notar. Una de las predicciones de aquella mujer. Un desgaste característico de esa actividad. Algo propio de la disciplina. Sufrir algunos dolores musculares y óseos. Para los que no practican el ballet puede parecer terriblemente, pero para aquellos que sí lo practican es absolutamente normal. Esto es a consecuencia de los huesos que sufren desgaste por la fricción y presión que proporcionan las zapatillas de ballet. A los 20 años de edad, Roberta sentía que no estaba llegando al punto en que debería estar plenamente realizada. Comenzó a caer en depresión. En su cabeza se preguntaba a sí misma por qué. Ya no era la mejor, ni capaz, y sentía que cada danza ya no la satisfacción que tenía antes, el de ser elegante, disciplinada y altiva en cada movimiento. De que encabezaba la lista para las favoritas, en la que sería uno de los mejores recitales de la academia, pasaba horas ensayando los movimientos, caía y se levantaba. La señorita Enriqueta golpeaba con su bastón el suelo, seña de que debía continuar. La observaba en cada movimiento que hacía. Al caer, miraba cómo su rostro cambiaba a una expresión de decepción y frustración. La tarde del recital, Roberta sentía cierto miedo. Solo Lola sabía lo que aquella mujer le había dicho a Roberta el día que llegara a ese recital. Y ahí estaban ellas. Roberta se movía de manera elegante. Sus pies parecieran no tocar el suelo con cada giro que hacía de la manera más perfecta. El apoyo era evidente de maestras y alumnos vitoreando a tan gran perfecta demostración. A pesar del dolor que le causaban sus pies ya maltrechos, aún así se dio todo de sí misma. Satisfecha por su presentación, esperaba el fallo de los jueces. Segura de sí misma, casi da un paso hacia adelante cuando nombraron a la ganadora de aquel recital. Tuvo que llevar sus manos a su estómago para contener su frustración ante lo que escuchó. Lola, como siempre, se mantuvo a su lado. Ya en los vestidores esperaba que su amiga saliera para irse a casa, acompañándola en su gran pena. Tocaba la puerta llamando por su nombre, pues ya tenía rato que había entrado y no salía de ahí. La puerta con llave la hizo gritar el nombre de Roberta. Dos de las maestras pasaban por ese sitio y escucharon los gritos y los golpes de la joven en la puerta. De la manera más desesperada forzaron aquella puerta. El lugar estaba completamente oscuro. Solo al final de las regaderas se miraba una lámpara la cual tintineaba como si en cualquier momento se fuera a apagar. Con paso lento las maestras se acercaron llamando a Roberta, solo para descubrir que el cuerpo de la joven se balanceaba de los lados ya sin vida. Solo el grito desesperado de Lola se escuchaba en ese lugar. Después de su muerte, las estudiantes comenzaron a asegurar haber escuchado llantos y lamentos de algo en las aulas, sonidos que parecían brotar de las paredes de aquel edificio. En los rincones parecieran observarlas, más bien las miraban a través de los espejos con gran desdén. Lola es la directora de esta academia de ballet y hasta la fecha guarda con cariño y tristeza a la que en vida fuera su mejor amiga. Aún vaga sin encontrar la paz y el descanso que tanto necesita. El camafeo. Todo lo que va, en algún momento vuelve.
porque toda acción tiene consecuencia, sea buena o sea mala. Y Azalia lo entendió cuando ya fue demasiado tarde. Esta es su historia. Te invito a escucharla en voz de la Tenebrosa, historias y relatos de terror. Azalia quedó huérfana a la edad de 12 años. Su único familiar era su tía Norma. Después de haber vivido con sus padres sus primeros años de vida en la Ciudad de México, ahora quedaba a cargo de sus tíos, quienes se la llevaron al estado de Zacatecas. Azalia no quedó con dinero, ya que ellos habían ahorrado y la constructora de su padre, el socio de este, se quedó con todo, presentando documentos falsos, lo que despojó a la pequeña del patrimonio que estos le podrían haber dejado. Lo único que se le entregó fue un camafeo que le había pertenecido a su madre. Así pasaron los años y esta fue adoptada por sus tíos como hija. Norma y Gabriel no pertenecían a una familia adinerada, pero sí de clase media alta. La niña fue creciendo con algunos complejos, que poco a poco marcaron su niñez y adolescencia. Varios de sus compañeros de escuela le hicieron el vacío, algunos más crueles, llamándole huerfanita o adoptada. No fue una niña muy agraciada de belleza, pero sí de un hermoso cabello de color negro y ondulado, como el de su madre. Una noche despertó asustada, ya que comenzó a oler algo muy desagradable. Fue en busca de sus tíos y al no encontrarlos en su habitación, comenzó a recorrer la casa, buscando aquel origen del mal olor. En una de las habitaciones que desde que llegó a esa casa se le había prohibido la entrada. Al irse acercando, la puerta, como siempre, estaba cerrada. Por debajo de esta se reflejaban unas siluetas. Sin hacer ruido, la entreabrió para ver qué es lo que estaba dentro de esta. Ahí estaban sus tíos, con unas velas encendidas y su tía arrodillada. Los dos hablando un idioma que ella no conocía, figuras que no había visto en la iglesia a la que ella iba. Asustada regresó a su habitación, ya que lo que vio le causó mucho miedo. A la mañana siguiente, con voz temblorosa, pero decidida, le dice a su tía lo que había visto esa noche. Norma, sin sorprenderse, esboza una sonrisa y tomándole de la barbilla le dice: mi querida niña, ya es tiempo que sepas todo. Norma le dice que ella y su marido hacen ciertos trabajos, encomiendas, para las personas que no son felices con lo que tienen, y algunos quieren más de lo que puedan conseguir por sí mismos, y acuden a ellos por su ayuda. Azalia la miraba sabiendo que le ocultaba algo. Norma se dio cuenta que no iba a ser tan fácil, pero nada fácil, engañarla, a lo que continuó diciendo que al igual que ella le habían enseñado el arte de la brujería, ella también lo aprenderá, ya que las mujeres de la familia eran brujas y servían a aquel quien muchos le temían. Saberlo todo para cuando llegara el momento de recuperar todo lo que le habían quitado. Azalia no entendió las palabras de Norma en esos momentos, pero con el paso de los años se dio cuenta de ello. Y en lo que verdad, alguna vez hubo una niña buena y sin malicia, fue sustituida por la más horrible que pueda haber en los sentimientos de una mujer. Aprendió lo que sus tíos le enseñaban, desde lo más simple hasta lo más complicado. Participaba con ellos en cada ritual de brujería que estos hacían, ayudándolos a lo que, por caprichos de las personas, iban y pagaban por los trabajos que pedían. Fue preparada para las artes oscuras, para que en un futuro ella las practicara. Fue muy buena alumna, ya que aprendió de todo, superando a los tíos en cuestiones de los rituales negros que estos hacían. Así fuera la petición más simple, fue requiriendo conocimiento, y en su tío Gabriel despertó la envidia
porque a él no le otorgaban ciertos conocimientos celestes. Leía cuanto libro le fuera útil para lo que le estaban enseñando. Una tarde tomó uno de los libros, el cual estaba forrado de piel de algún animal. Al abrirlo, se dio cuenta que éste tenía rituales más fuertes de lo que le estaban enseñando, que podría usar para vengarse de aquellos que de niña le habían hecho tanto daño y despreciado. Pero también se dio cuenta que estos traerían graves consecuencias al hacerlo, ya que todo bien o todo mal que hiciera se le regresaría. Entre todas sus páginas encontró uno que le llamó su atención, al grado de obsesionarse con él. Compró todo lo necesario para hacerlo y esperar la fecha adecuada en que hiciera el ritual. Pero para ello necesitaba un objeto que su tía tenía guardado, el camafeo que había sido de su madre. Próxima a cumplir sus 20 años, Azalia le pide el camafeo a Norma. Algo intuía la mujer, pero también sabía que había llegado el momento. Antes de entregárselo, se le advierte: si no haces bien este ritual, sabes que te traerá graves consecuencias. No te preocupes, pronto lo usaremos, le contesta muy segura de sí misma y colocando una fotografía que había sido de su madre dentro de este. Terminando todo aquello, Azalia tuvo una gran paciencia para los resultados fueran favorables para ella, sabiendo que podía invocar la ayuda de algún familiar fallecido de alguna manera trágica, usándolo como amuleto de protección por el amor de quien vida la protegió, pero ahora la protegería después de muerta. Pareciera que Azalia hubiera invocado al espíritu de su madre y lo hubiese atrapado dentro de aquel camafeo. Estando en la universidad, comenzó a usar el camafeo, a veces oculto, otras a simple vista. Un día de regreso a su casa se topa con una joven, una de aquellas niñas que la habían humillado. Ambas se reconocieron al instante. Aquella no perdió el tiempo de jactarse con sus amigas, de volverla a humillar, llamándole huerfanita. Miró el camafeo de Azalia y le dijo con burla: ¡Hey! Miren, usa las joyas de la abuelita muerta. A lo que todas ríen. Azalia sonrió para sí misma y siguió su camino diciendo: verás a tu abuelita muerta. Ya después se enteró que aquella joven había sido atropellada por un auto, cuando ésta gritaba con desesperación que veía a su abuelita muerta y ésta la estaba siguiendo. Así Azalia fue perdiendo la nobleza que una vez hubo en su corazón y dio paso a la maldad que había en ella. Se sentía tan intocable ante todo. Quitaba de su camino a aquellos que le estorbaban sin miramiento alguno. No le importó si eran inocentes o culpables, pero sí se encaprichaba con algún objeto o persona, y lo conseguía. Pasaba por encima de todos, provocando pequeños accidentes, algunos con consecuencias funestas, solo para que se le dejara aquello que por medio de sus rituales conseguía, ya que por sí misma no podía. Una noche Norma le dijo que había llegado el momento. Averiguó datos de aquel negocio que había sido de su padre, quienes fueron las personas que los habían asesinado. Al enterarse que su padre nunca estuvo de acuerdo de aquel trato, que se cerrara de esa forma, pues él sabía que iban a despojar a varias familias de sus hogares. Acompañado de su esposa esa noche, fue a hablar con su socio y amigo, ignorando por completo que éste ya había decidido quitarlo del camino y quedarse como único dueño de este proyecto, y que solo él recibiría la cantidad de dinero ofrecida por esa gente. Sin darse cuenta, ambos reciben un disparo en la nuca, a modo de ejecución. Ella lloró amargamente, porque para ella todo esto era injusto. Tomando el camafeo en sus manos, pide su ayuda para terminar aquello, y que pasara lo que pasara, pagar el precio por lo que estaba pidiendo.
Se decía que cada vez que ella hacía esto, los ojos de la fotografía se movían. Nuevamente sus deseos se le fueron dando. La familia de aquel que traicionó a su padre murieron de la misma forma, igual a los suyos. A él lo torturaron de la manera más cruel que la mente del ser humano pueda recrear. Por medio de los abogados le regresaron todo lo que por derecho le correspondía. Norma guardaba documentos que respaldaban a su hermano como dueño de aquella constructora y arquitecto de las obras que su socio había robado. Al tiempo, le mandaron un telegrama para que éstas fueran a firmar los papeles regresándole todo. Viajó a la Ciudad de México y es acompañada por Norma. El destino es caprichoso y Azalea lo sabía. Llegaron a la Ciudad de México registrándose en el Hotel Regis, para el día siguiente ir a firmar aquellos papeles. Azalea no esperaba y no estaba preparada para lo que al día siguiente iba a suceder. Despertaron con una leve sacudida, a lo que Norma le dice que no había sido nada. Sin esperar siquiera al ponerse de pie, Azalea sintió cómo el piso se empezó a mover. Fue realmente aterrador. El hotel donde se hospedaban comenzó a colapsar. Azalea sintió cómo su cuerpo caía como plomo al vacío, cómo las paredes a su alrededor se venían abajo. Al ver cómo su tía era aplastada por los escombros que caían sobre ella. Aquello pareciera que había terminado. Llena de miedo gritaba por ayuda. Todo el hotel había desaparecido. A su alrededor solo había muerte. No podía ni siquiera moverse, ya que con la caída sintió como su columna se le había desprendido. Trató de arrastrarse, pero al momento de hacerlo, nuevamente los escombros comenzaron a caer, golpeándole el brazo y destrozándolo. Azalea gritaba de dolor ante todo lo que estaba sufriendo. No sabía si aquello iba a seguir. Así pasó horas en agonía, en sufrimiento. Poco a poco los gritos que había estado escuchando, estos se iban apagando. En su mente recordaba a aquellas personas a las que le había hecho tanto daño, a la joven que había humillado en la universidad. Era como si fuera un desfile de todas aquellas personas se hicieran presente, recordándole la aberración a las que les había sometido. Recordó el camafeo e hizo como si lo tuviera en su mano. Pidió por última vez ayuda a su madre y su último deseo. Azalea y su camafeo desaparecieron bajo los escombros del Hotel Regis, ya que un sismo sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, que inundó de una terrible pérdidas humanas ante este hecho. Te invito a suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video, ya que estaré subiendo historias y relatos de terror. Casa de muñecas. Cuando vas a un cementerio, no es bueno tomar lo que en las tumbas colocan los familiares de quienes ahí reposan. Como tampoco es bueno tomar las pertenencias que alguna vez fueron suyas en vida y que al parecer aún las cuidan. Era el año de 1976. Judith y yo regresábamos del colegio, ya que nuestras casas quedaban cerca de él. Aquella tarde se nos unió otra compañera, Claudia. Ella iba en otro salón. Era muy conocida por ser una niña muy simpática y de muchas amigas. Ese día de costumbre, íbamos platicando por la calle. Claudia iba con nosotras. A lo que entre plática, ella nos preguntó: ¿ya conocen la casa de las muñecas? De inmediato tuvo toda nuestra atención. Ansiosa comenzamos a hacerle preguntas referente a dicha casa. Claudia nos comentó sobre una casa que estaba abandonada desde hacía muchos años y que en una de las habitaciones se encontraban muchas muñecas. Si quieren, mañana las llevo para que la conozcan,
Nosotras ansiosas contestamos que sí. Esa tarde estábamos haciendo la tarea del colegio y ninguna de las dos olvidábamos lo de la dichosa casa. No sabía, ni tampoco había oído hablar de esa casa, me dijo Judith. El pensar en esa casa se encontraban un sinnúmero de muñecas me llenaba de emoción. Al día siguiente, ya a la salida del colegio, esperábamos Judith y yo a Claudia. Y al vernos nos sonrió diciendo: mis nuevas amigas, qué valientes. Así que nos encaminamos hacia ese lugar. No hicimos preguntas, lo que era raro, ya que Judith no paraba de hablar. Nunca estuvo tan callada. Cuando llegamos a la dichosa casa, nos quedamos serias al verla. La casa estaba en completo abandono, un aspecto que era en verdad causaba miedo. ¿Entramos?, preguntó Claudia. Comenzamos a hacerle también así como diciendo: ¿y si nos corren? ¿Está completamente abandonada? Armándome de valor y no soltando mi mochila, nos adentramos por una pequeña abertura en la que solo los niños de baja estatura y muy delgados podrían ingresar. Sentía la mano de mi amiga apretando la mía fuertemente. Estaba helada por los nervios y por el miedo que sentía. Parecía selva aquella casa. Había muchas ramas, mucha maleza. Parecía que Claudia ya había entrado en alguna ocasión, pues nos guiaba al interior de esta sin ningún problema. Claudia, ¿por qué la llaman la casa de las muñecas?, le pregunté. Síganme, nos contestó. Entramos por un pequeño pasillo igual de sucio. Tenía muy poca filtración de luz, lo que daba un toque tétrico al lugar. Cuando salimos de él, nos hizo señas para que nos acercáramos a ella. Había un gran ventanal que abarcaba gran parte de la pared. Como pudimos, comenzamos a husmear para ver el interior. Efectivamente, dentro de la casa había un gran cuarto. Era obvio que era de una niña. Parte de las paredes pintadas de color rosa. Se notaba el tiempo de abandono por toda la casa. Desde las paredes de estas se estaban descarapelando toda la pintura. Muebles antiguos que se podían ver. En las paredes colgaban varias muñecas. En los muebles y en una pequeña cama. Comenzamos a escoger de todas aquellas muñecas cuál nos gustaría tener. A lo que le pregunté: ¿podemos entrar? No, no se puede, dijo Claudia con mucha tristeza. Yo sí entro, dijo Judith. De alguna manera, mi amiga pudo ingresar a esa casa. Del interior de la habitación nos saludaba. Muy contenta brindamos una gran sonrisa a Claudia y yo la mirábamos desde afuera. Se acercó observando todas las muñecas y cómo tomaba una que nos había gustado. Sorprendidas nos miramos. Estábamos contentas, ya que nos iríamos con una muñeca cada quien. Judith se encaminó para salir de aquel cuarto, pero la vimos pararse de pronto y arrojar las muñecas al suelo. Algo o alguien estaba con ella dentro de la casa. Claudia y yo buscamos la manera de entrar para ayudarla, pero ella llegó corriendo a nuestro lado, pálida y sin aliento, rogando que nos fuéramos de ahí. Atribuí que alguien estaba dentro de la casa, a pesar del estado tan ruinoso en que se encontraba. Estaba habitada. Como pudimos, salimos de ahí, ansiosas por saber lo que le había pasado dentro de aquella casa. Judith temblaba y no paraba de llorar. Al ver a su mamá, se asustó y comenzó a preguntarnos qué había pasado. Judith le dijo que le salió un perro, que la asustó, y mucho, y eso le dijo para que no la castigaran. A la mañana siguiente, mi amiga no se presentó a clases. Claudia y yo fuimos a verla. Mi amiga tenía unas pronunciadas ojeras y nos dijo que esa noche su abuela tuvo que sobarla por el susto que tuvo. Esperó a que saliera su mamá del cuarto y comenzamos a preguntarle: ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que miró? ¿Por qué arrojó aquellas muñecas? El miedo en ella era evidente. Hay un pasillo desde la sala hasta el cuarto donde estaban las muñecas. Cuando ella iba a salir, al final del pasillo estaba una niña con un camisón de dormir, de esos que usaba la abuela.
Era de color azul y le llegaba hasta los pies. Estaba muy sucio. Las mangas del camisón tenían sangre y la cara de la niña llena de rasguños. Al irse acercando, ella decía: «¡Deja mis muñecas!». Esa niña era una aparición. No sabíamos lo que muchos años antes en la casa de las muñecas había sucedido. A medida que fuimos creciendo, mi amiga jamás olvidó lo que había visto en su interior y se dio a la tarea de averiguar qué había sucedido en esa casa. Y eso fue lo que descubrió contado por un vecino. Era el año de 1958. La familia Apodaca tenía 3 hijos varones y una niña de 10 años. La madre la vestía con los mejores vestidos confeccionados para la muñeca. Siempre traía a la pequeña Esmeralda hermosamente vestida y calzada. La hacía parecer una linda princesita. Sus hermanos la cuidaban mucho. Se notaba el cariño de familia, la unión entre padre e hijos. Una Navidad, el señor Omar mandó traer un par de muñecas de los Estados Unidos. Esa fue la última Navidad que pasarían juntos en familia, ya que la muerte repentina de la pequeña Esmeralda los embargó de una gran tristeza. A Esmeralda, como siempre, la vistieron como una princesita. En su féretro, su madre le colocó su muñeca preferida. Se decía que el señor Omar tenía la costumbre de guardar monedas de oro en su casa, y entró al cuarto de la pequeña en busca de una muñeca en particular. Al no encontrarla, le pregunta por ella a su esposa, la cual le dice que la colocó dentro del féretro de su pequeña Esmeralda. Rápidamente hicieron los trámites pidiendo la exhumación del cuerpo de su hija. No dieron los motivos por el cual exhumarían su pequeño cuerpo. No dijeron realmente que era para sacar unas dichosas monedas. Ya habían pasado 2 semanas desde el sepelio. Al abrirlo, su madre horrorizada lanza un grito de desesperación y cae desmayada. Todos los presentes, ante el morbo de saber el motivo por el desmayo, se asoman dentro de la tumba. No podían creer lo que estaban viendo. El cuerpo de la pequeña Esmeralda se encontraba boca abajo. Al voltearla, su carita estaba rasguñada, al igual que sus bracitos. Los que presenciaron dicha escena no encontraron las palabras adecuadas para describir realmente a la niña dentro de su ataúd. Los padres no sabían que habían sepultado a la pequeña con estado cataléptico. No había dado señales alguna de esta enfermedad. Traumados ante el dolor de saber que sepultaron viva a su pequeña hija, los Apodaca cerraron la casa y se marcharon, ya que Patricia enfermó. Aseguraban que estaba perdiendo la razón y no soportaba seguir viviendo en esa casa. Los familiares se hicieron cargo de esta, tratando de venderla, pero nunca lo lograron. Poco a poco fue quedando en el abandono. A partir de ese momento, jamás volvimos a jugar con muñecas, y ninguna de nuestras hijas las tuvieron. Judith aún recuerda a aquella niña al final del pasillo diciéndole: «Deja mis muñecas». Apariciones. La cárcel del fuerte. Las riñas. Los motines. Desde hombres culpables o inocentes. Fantasmas de los presos. Celadores. Son muchas las historias que en la cárcel del fuerte Sinaloa tienen que contar. Por las noches se escuchan aterradores gritos, seguidos de lamentos escalofriantes, de dolor y gritos de desesperación. Un hombre apodado el Mapache, ganado así el apodo porque debajo de sus ojos tenía unas pronunciadas ojeras. Delito: robar un par de gallinas al patrón. Por más absurdo que fueran los delitos, los hombres con poder lo ejercían sin miramientos. Se dice que el Mapache trató de huir de aquel sitio para irse a la sierra con unos parientes, lo que esto le costó la vida, acribillado por la espalda tratando de brincar la barda de aquel lugar. En uno de los rincones del patio se ve
cómo por las madrugadas se hace presente la figura de un hombre frente a la barda que en vida trató de brincar. Si te acercas, notarás cómo de su espalda brota la sangre por los orificios de las balas que terminaron con su vida. En donde eran las duchas, una silueta saliendo de la oscuridad se arrastra por el suelo, dejando un rastro de sangre a su paso. Era un preso, el cual llevaba por nombre Lamberto. Este hombre que pasó algunos años cumpliendo su sentencia por robo. Ya estaba por salir de ese sitio. Se dice que la esposa pagó a varios celadores una cantidad de dinero para que éste no saliera, ocasionándole un pequeño accidente. Varios de los celadores le quebraron ambas piernas a golpes, lo que el hombre no soportó, ya que su cuerpo también tenía otros golpes y heridas. Es por eso que lo ven arrastrándose por el lugar. No solo aquellos presos deambulan por las celdas del lugar, también se ven a los custodios que aún pasan por los pasillos como si estos vigilaran a los presos, vigilando siempre entre luz y sombras del lugar. En las noches de lluvia, se ve al vigilante de la torre, imponente con su uniforme de antaño, siempre atento y resguardando aquel lugar. Deambulaban muchas sombras en cualquier parte de la cárcel, más en el área de confinamiento, cuando alguno era castigado por haber hecho algo. Uno de ellos fue Manuel, gritando que lo sacaran de ahí porque algo estaba con él dentro de la celda. Los celadores no le hicieron caso, solo uno se atrevió a ir para callar sus gritos que en la oscuridad se escuchaban. Al irse acercando, ve cómo de ésta salía un prisionero con el rostro cadavérico, el cual emanaba un olor a putrefacción. Se oía el zumbido de las moscas revoloteando a su alrededor. En los motines morían muchos, las rencillas entre los mismos presos, muertos por encargos, hasta aquellos que se suicidaban colgándose en las celdas. La cárcel se convirtió en un hoyo negro. Las atrocidades más impensables sucedieron dentro de las celdas. Muchos sufrieron torturas y muertes injustas. Sus almas no encuentran descanso, porque aún se encuentran atadas en este frío lugar. Pareciera que el tiempo se detuvo para estas almas. Todo el lugar ha cambiado, pero para ellos aún hay celadores, pasillos y las celdas. Un sitio donde la nostalgia, el miedo y la tristeza se hacen presentes. Apariciones. Hospital Central de Mendoza. En este tipo de lugares muere demasiada gente, ya sea por enfermedades, accidentes trágicos o por condiciones que los pacientes generan. Es por eso que hay muchas entidades que se quedan en este hospital. Hola, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Miguel Ríos, mejor conocido como Miguelor. Fui ingresado en el Hospital Central de Mendoza en el año 2015, con una lesión en una de mis vértebras. Por 4 meses y medio, este hospital se convirtió en mi hogar, en el 4º piso, en el área de neurocirugía. Tuve que adaptarme a todo lo que pasaba de día y de noche en ese hospital. No era agradable ver y saber que en terapia intensiva todos los días fallecía gente, ni ver cómo pasaban los muertos en las camillas, como tampoco era enterarse del fallecimiento de algún menor, en áreas como la morgue, escaleras, ascensores y pisos completamente solos y sin acceso. En el 6º piso estaba la mayor de los sucesos paranormales. Este estaba clausurado para todos, a pesar de que en él se encontraban varios consultorios. No se permitía el acceso a los pacientes, aunque en ocasiones subíamos para luego salir huyendo de aquel lugar. En la habitación donde yo me encontraba
También estaban Martín, Gustavo y Nahuel. A diario se comentaban de los sucesos de apariciones. Por las madrugadas, siempre nos íbamos a fumar un cigarrillo cerca de los ascensores que estaban en reparación. Una noche se me ocurre decirles que subiéramos para saber si verdaderamente se encontraba algún alma en pena en ese piso. Los boludos aceptaron de inmediato. Al estar en ese piso, se alcanzaba a ver mobiliario sin usar, sillas de ruedas, camillas. Aquel lugar apestaba horrible. Partes con luz, otras en completa oscuridad, así como luces parpadeantes. El sitio era aterrador y extremadamente frío. Cuando íbamos caminando por uno de los pasillos, una de las sillas de ruedas se empezó a mover, pero no le dimos la importancia, al menos yo. Así que pasamos junto a ella, pero sin quitarle la vista de encima. El reto era tomar fotos en el baño para ver quién estaba detrás de uno. Era tomar fotos en el espejo y salir de ahí. Para mi mala suerte me tocó el reto. En el baño se escuchaban susurros y un quejido. Escuchar aquello hizo que se me erizara la piel. Como no me podía mover con rapidez, introduje por la puerta mi celular y comencé a grabar y tomar fotos. No supe cómo salí de ahí, porque todos salieron corriendo, dejándome solo. Ya estando en la habitación, vimos el video. Se puede escuchar claramente los gemidos y el llanto de una mujer. En una de las fotos, su silueta. Me enteré de que en ese piso, hacía unos meses antes de mi ingreso, una joven se había quitado la vida. Pasábamos explorando por las madrugadas el hospital, ya que no podíamos dormir. Algunos porque el dolor no nos dejaba, pero siempre me dejaban solo porque ellos siempre salían corriendo. Para llegar al área donde nos hacían las tomografías, pasábamos por un túnel. Aquellos estudios eran siempre por las madrugadas. Aparte estaba la morgue a un lado. Déjame decirte que siempre se apagaban las luces o parpadeaban. El olor que salía era muy desagradable, como también tener la sensación de no estar solo. Al término del estudio, cuando iba a la mitad del túnel, las luces comenzaron a apagarse. Un frío se empezó a sentir. Al final del pasillo estaba una camilla. Cuando las luces se apagaron por completo, hizo que me detuviera. Cuando se encendieron, estas estaban parpadeando. Miré cómo la camilla se movió, al igual que la sábana que la cubría. Estaba bloqueando la salida. Quise apresurarme, pero el dolor se hizo presente. Pareciera que nunca iba a abandonar ese maldito túnel. Tuve que moverla para llegar a la puerta. Al hacerlo, las luces se apagaron completamente. En otra ocasión, eran alrededor de las 11 de la noche. Siempre íbamos acompañados unos por otros pacientes, pero esta vez nuevamente me tocó ir solo. Cuando te hacen este tipo de estudios, te sujetan para dejarte completamente inmóvil, pero antes de hacerla, nos daban una pastilla de clomazepam. Era para relajarnos o dormirnos mientras lo hacían, ya que muchos entraban en pánico al estar dentro de la máquina, ya que tiene el aspecto de un tubo, algo que causaba claustrofobia. Esta vez, solo deberían de haber introducido hasta el torso, pero fue todo mi cuerpo. Tenía como alrededor de 1 hora cuando de pronto sentí una mano helada y muy grande rodeaba mis tobillos. Quise de alguna manera ver quién lo hacía, pero no podía ni moverme. Pensé que era el médico, pero ellos no entran cuando uno está dentro de la máquina. No se escuchó el abrir o cerrar de la puerta. El técnico se encontraba en la otra habitación. Como a las 2 horas de estar metido en aquella máquina, el técnico ingresó porque ya había terminado de sacar las placas. Cuando estuve fuera de aquel, pregunté: ¿vos entraste si me tocaste la pierna? El chico contestó que no, porque solo él estaba al pendiente de las imágenes que estaba sacando. ¿Por qué?, me preguntó. Yo no le quise decir nada. No quise entrar en detalles de lo que me había ocurrido. Él me explicó que por seguridad no ingresaba hasta terminar los estudios. Siempre el paciente estaba completamente solo dentro de la máquina. De regreso a mi habitación, sentía un miedo terrible, de muchas preguntas en mi cabeza, de qué era lo que me había ocurrido allá adentro.
Con el tiempo me enteré que en el área de tomografía ingresaban personas que tuvieron algún tipo de accidentes. Estos ingresaban destrozados. Las personas llegaban en muy malas condiciones y algunas mueren dentro del tomógrafo. En una ocasión, el papá de uno de los muchachos nos dijo que todo aquello era solo sugestión o nervios de nosotros. Quiso darnos una cátedra de lo que la mente hace ver o escuchar ese tipo de cosas. En la madrugada me invitó a fumar un cigarrillo. Aceptando, me iba sosteniendo de su hombro para llegar hasta las escaleras y sentarnos en ellas. Después de unos minutos me dijo: «Ya ves, no pasa nada. Este sitio es muy tranquilo». Yo le daba por su lado porque no tenía ganas de entrar en algún debate con nadie. A los pocos minutos se comenzó a escuchar los tacones de una mujer bajando las escaleras. Nos hicimos a un lado para darle el espacio para que pasara. Solo sentimos una ráfaga de viento helado que nos pasó por un lado, retumbando el taconeo de las zapatillas bajando las escaleras. La mano del hombre temblaba cuando se llevaba su cigarrillo a su boca. De una sola jalada se lo terminó, y de un salto se levantó dejándome solo en las escaleras. Como pude me levanté, ya que las piernas me temblaban. No quise voltear para mirar atrás. Como pude llegué a la cama y esa madrugada no me atreví a salir de esta. Dejé de salir por un tiempo, pero cuando me atreví, una noche nos aventuramos a salir a caminar por uno de los pasillos que no habíamos visitado. Era el área de los ascensores. Nos habían dicho que ahí espantaban. Recuerdo que le dije: «Te friego si me dejas solo en el ascensor». Caminábamos tranquilos y en ese lugar solo se sentía helado. Las puertas se abrían sin que de él saliera algo. «Si miras en su interior», me dijo Martín, se apreciaban unas siluetas. En ese pasillo se escuchaban lamentos de dolor. Los sonidos de toda la noche hacían que nos sobresaltaran y mirábamos para todos lados. El maldito pasillo parecía interminable. Lo que sí te aseguro que en el área de terapia intensiva se escuchaban más fuertes. Ahí era donde aquello sucedía casi todas las noches y se hacían presentes. Despertaba a las 3 o 4 de la mañana. Todos dormían a esas horas, así que me tocaba salir solo a fumar un cigarrillo. Me sentaba cerca de un radiador empotrado en la pared. Siempre apoyaba la espalda y la cabeza para que me diera un poco de calor, ya que aminoraba un poco mi dolor. Siempre en ese sitio se escuchaban murmullos, gemidos, llantos, que estaban detrás de aquella pared. Una noche jugábamos a las cartas españolas, cuando de pronto se escuchó el grito como si estuvieran matando a un chancho, seguido de un ruido como si estuvieran aventando el mobiliario que se encontraba en el 6º piso. Una enfermera llegó. Esta tenía la cara de espanto, se miraba pálida. Nos ordenó no salir del cuarto y nos cerró la puerta. Todo aquello se escuchaba más y más fuerte, pero ninguno obedeció la orden de la enfermera. Nos asomamos por el pasillo y ahí se encontraban otros pacientes. Todos estábamos a la expectativa de lo que estaba ocurriendo. Y no nos quedamos con la duda de todo lo que había pasado esa noche, porque por más que le preguntamos a la enfermera qué había sido todo aquello, fingía demencia y no quiso saber de lo que estábamos hablando. Y nos quedamos con la duda de todo lo que había pasado esa noche, porque por más que le preguntábamos a la enfermera qué había sido todo aquello, fingía demencia y no saber del asunto. Todas las noches va un sacerdote por aquellos que necesitan una oración, por aquellos que morían en las salas de urgencia, aquellos que fallecían sin que un sacerdote estuviera cerca de ellos. Pero eso sí, sin faltar, subí al 6º piso, ya que en ese momento yo no era muy creyente de ninguna religión. Esa noche estuve platicando con el sacerdote. Él me explicó el por qué se quedaban en esos sitios, ya que a diario moría gente en las áreas de terapia intensiva. Después de lo acontecido, apenas si podía dormir. Esto me llevó a un desgaste físico y mental. Las visitas, quedarme solo y ver cómo se alejaba mi mujer, mi hijo y con ellos mi padre, me daban ganas de llorar, porque ese miedo no se compara con los sucesos que había en el hospital. El miedo era que no sabía cómo iba a salir de aquella operación, y si moriría,
No iba a ver crecer a mi hijo y dejar sola a mi esposa. Un día le pedí a Natalia que se fuera a dormir a casa con nuestro hijo y descansar. Todo iba a estar bien. Esa noche en el silencio, frente a la ventana, le pedí a Dios ayuda y perdonara todo mi olvido hacia Él, que me diera una señal que había sido escuchado. No sé si cuando uno está cerca de la muerte se arrepiente de todas las boludeces que uno hace, pero todo era silencio. El celular no dejaba de sonar con mensajes. Como no miré alguna señal en el cielo, me dispuse a dormir. Los mensajes eran una cadena de oraciones de mi hermano y un audio de un amigo que era pastor en España. Ella y su esposa oraban por mi salud. A los días, a mi amigo le dieron un jabón, el cual tenía que lavar su cabeza, ya que lo ingresarían a cirugía por el tumor que tenía. A la media hora lo vimos ingresar a la habitación. Estaba muy molesto, pero también se miraba nervioso. Por lo que más que le hacíamos preguntas qué había pasado, no nos contestó. No quisimos presionarlo. Me hice amigo de uno de los enfermeros y le pregunté si sabía el motivo por el cual mi amigo no había sido intervenido. Este me dijo que cuando estaba por anestesiarlo, una de las sillas que estaba en el quirófano se empezó a mover sin que nadie estuviera cerca de ella. Esto le ocasionó que se le subiera la presión, lo cual fue imposible controlar. A la semana de lo acontecido, a mí me ingresaron a tan esperada cirugía. La operación fue a la altura del riñón para colocarme la prótesis. El medicamento que me ponían por medio del suero era tan fuerte que no me dolía nada. Ni siquiera sentía toda aquella masacre a la cual había sido sometido, ni aquello que estaba dentro de mi cuerpo. Solo sentía cuando me introducían una jeringa por la espalda para drenar el acumulamiento de sangre dentro de mí. A los días me pusieron una faja, desde la altura del pecho hasta el vientre. Esto era para que todo lo que me habían removido por dentro poco a poco estuviera en su posición, pero sobre todo por la prótesis. Pero al dar paso alguno, sentía cómo se me movía, sentía cómo hacía fricción. Aún así tuve que adaptarme a ella. Un día Natalia tuvo que acompañarme a uno de los baños. Recordé el video que habíamos grabado meses atrás, aquella aparición en el baño. Solo faltaba que la maldita nuevamente se hiciera presente. Y ni siquiera podía salir huyendo de aquel lugar. No estaba en condiciones de dar paso alguno, menos salir corriendo. Afortunadamente, eso no pasó. A la semana me dieron de alta. Ya no he vuelto a ser internado. En casa encontré paz y todos aquellos sucesos son solo unos recuerdos. Preguntas que en ocasiones me hago. Preguntas que nunca tendré respuestas. Ahora me dedico a las exploraciones urbanas en mi país y hasta hoy en día no he tenido las mismas experiencias que tuve en el Hospital Central de Mendoza.